autora de este libro, Del vapor al diésel. Sí. Estamos hablando del ferrocarril, Por supuesto. nada más y nada menos, que es un pilar de lo que ha sido el desarrollo de nuestra ciudad. Exactamente, sí. Junín creció y se desarrolló a partir del ferrocarril. ¿Qué es esto del vapor al diésel? ¿Es una historia? ¿Cómo es? Bueno, esto surge a partir de mi tesis doctoral, doctorado en historia, que realicé y finalicé en 2021. Ajá. En 2022 defendí esa tesis, la aprobé, me doctoré. En la UNOVA. En realidad es en la Universidad Nacional de La Plata, En La Plata. que hizo un convenio con la UNOVA y se dictó un doctorado. Ajá. Acá en la ciudad de Junín, pero el título y el dictado y los docentes fueron de la Universidad Nacional de La Plata. Claro. ¿Y por qué este tema del ferrocarril? ¿Qué te atrajo? Bien, bueno, en principio yo nací en La Plata y me llamó mucho la atención esa ciudad que conocí primero, sí. ¿No? Hace 20 años que vivo acá, o sea que soy juninense ya, me siento así, me siento más juninense que platense, pero en aquel momento cuando empecé con las investigaciones, que en primer lugar tuvieron que ver con la tesis de maestría mía, este es de doctorado, Ajá. Me llamó la atención esa ciudad que se divide en dos a partir de un predio enorme como eran los talleres ferroviarios. Y que sigue dividida. Que sigue dividida. Ahora más que nunca, ¿no? Entonces fue por ahí la motivación, sí. y también los relatos y las narraciones que yo escuchaba de lo que había sido ese lugar en otro momento. Así que de alguna manera quise recuperar sus memorias, las memorias de los trabajadores ferroviarios para que no se perdieran. Así que ese fue un poquito el objetivo. Y eso tiene que ver el libro de ese tema. ¿Recurriste a trabajadores ferroviarios? ¿Tuviste entrevistas con ellos? La tesis se basa en una metodología. Ajá. Esto es un libro adaptado de la tesis, que se llama historia oral. Es decir, se recurre a fuentes orales, a diferencia de las fuentes tradicionales de la historia, que son documentos, ¿no? Entonces, acá me estoy basando en testimonios de trabajadores ferroviarios de Junín, y lo interesante de este libro es que aparecen los nombres reales. Yo solicité autorizaciones a trabajadores que me brindaron su testimonio en aquel momento. La primera publicación que yo hice se llamó El Mundo Ferroviario. En ese caso son seudónimos que aparecen, porque este es mi segundo libro sobre el tema. Y en este caso yo solicité que a los trabajadores que habían participado o a sus familias que me brindaran la posibilidad de que aparezcan los nombres reales. Así que lo interesante es que por ahí aparecen nombres reales y personas que cualquiera de Junín conoció, ¿no? Claro. Así que son testimonios de las historias de vida que tuvieron que ver con el ferrocarril, cómo el ferrocarril en algún momento fue el centro de la ciudad. De alguna manera quise recuperar esas memorias de lo que era Junín en otro tiempo, ¿no? Ahora Junín es otra cosa, es otra ciudad, y la intención del libro y de la publicación, más allá de mi tesis, es que no se pierda esa memoria histórica, ¿no? De lo que significó el ferrocarril para Junín y lo que hicieron estos ferroviarios en cierto momento, en determinado momento. ¿No? Lo que hicieron por... ¿Cuánto tiempo te llevó el trabajo, el libro? Bueno, la tesis doctoral me llevó 5 años de trabajo. Después hice el libro. Pero en realidad las primeras entrevistas las hice en el año 2011, que tuvieron que ver con la tesis de maestría mía. Así que ya hace como 12 años que estoy trabajando en esto. Es como el cierre de una etapa. Ahí estamos viendo imágenes de la presentación del libro. ¿Estuvieron presentes algunos de los entrevistados? Claro, estuvieron presentes. Mi primera, el ferroviario más antiguo que tuve ingresó del ferrocarril en el año 1942, así que él, no está en este momento entre nosotros, pero sí su familia. Así que vinieron familiares, muchos de los que no están ya, pero las memorias están acá, de sus vidas y de lo que hicieron, ¿no? Porque es muy importante lo que hicieron por la ciudad, porque fueron personas muy capaces, brillantes, que hicieron un gran esfuerzo para que los talleres fueran lo que fueron en cierto momento.
el ferrocarril fue lo que fue en nuestra ciudad por esas personas y no pudo ser lo que debería haber sido, no por esas personas, sino por políticas que cambiaron el rumbo. Pero si fue lo que fue en cierto momento, fue por ellos. Entonces, este libro está dedicado a ellos. Y están también los que lucharon para que permaneciera parte de los talleres, como, bueno, ahora como con el taller Mario Meoni y demás. Bueno, ¿están esas memorias también? No, porque yo para la tesis reduje mi trabajo en una etapa, una cantidad de años, que es 1948, que es cuando el ferrocarril se nacionaliza. Claro, en el gobierno de Perón. En el gobierno de Perón, que hay por eso el libro se llama de alguna manera del vapor al diésel, porque hay una transición muy importante que empieza ahí, que no solo tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con un conjunto de prácticas y digamos, de modos de trabajo. Claro. Que hay una transformación en todo eso, un proceso de cambio y una resistencia a ese cambio. Entonces yo estudio toda esa etapa que tiene que ver también luego con un ferrocarril que está en crisis. En los 60 hay una crisis importante porque ya el ferrocarril empieza a evidenciar que no es lo que era, ¿no? Hay un deterioro de la profesión ferroviaria, de los talleres, ¿no? Empieza a verse eso que después va a terminar con los 90, ¿no? Con lo que culmina en los 90. Entonces, yo estudio eso y también estudio al final de esa década de los 60 cómo, digamos, justamente por iniciativas personales, por capacidades locales que pusieron al ferrocarril de Junín particularmente en un lugar muy importante de la Argentina, resurge una etapa de esplendor del ferrocarril. En los 70. Casi en los 70. Casi en los 70. Entonces ahí es donde yo culmino mi investigación. O sea, no es que no sé nada más de lo que pasó después, pero empieza una etapa diferente que quizás es importantísima estudiarla, que tiene que ver con otro tipo de problemáticas. ¿Sí? Hay una valorización está bien, es desde el 48 hasta los 70 más o menos, pero hay una valorización del periodo anterior al 48, digamos, donde estaban los ingleses manejando el ferrocarril. Sí, totalmente. Los ferroviarios refieren y confrontan de alguna manera las prácticas que tienen que ver con la nacionalización, los ferroviarios que yo entrevisté, ¿sí? Las interpretaciones que ellos hacen de la historia que vivieron, ¿no? Estoy hablando no de lo que yo pienso, sino de lo que ellos interpretan, de lo que ellos mismos vivieron. Y sí, ellos plantean o miran la nacionalización a partir de las memorias previas, o sea, cómo era el ferrocarril de los ingleses. Todo el tiempo está la comparación de lo que eran los ferrocarriles a partir de la nacionalización y lo que fueron previamente con los ingleses. Quizás esas memorias ellos no las tienen directamente porque las vivieron, sino porque se las contaron sus padres, porque se las contaron algunos ingleses que continuaron algunos años después de la nacionalización y les relataron o les transmitieron algunos valores o formas de trabajo. Entonces ellos todo el tiempo están comparando cómo fueron los ferrocarriles de los ingleses y cómo fueron después de la nacionalización. Y de alguna manera eso explica para ellos lo que pasa después. Entonces dicen, el ferrocarril de los ingleses era más eficiente, los trenes llegaban a horario. Después de la nacionalización eso no era así. Claro, después hubo otro país también, ¿no? Sí. Otro país. Pero bueno, quiero remarcarte que esos son interpretaciones que ellos hacen a partir de su vivencia. Claro. Después eso se confronta con otras bibliografías, o sea, porque el trabajo de historia oral tiene que ver con pensar o tomar los testimonios de quienes fueron protagonistas de una época, pero también eso lo tenés que confrontar con bibliografía histórica y con otras fuentes. Entonces, a partir de todo eso, uno elabora una interpretación o intenta complejizar esa mirada, ¿sí? Pero, sí. ¿Vas a estar en la Feria del Libro ahora? Sí. Voy a estar el día 8 de septiembre a las 16:30, bueno, creo que se hace en el Zoom Mario Meoni. Perfecto. Bueno, ahí van a poder entonces quienes estén interesados en interiorizarse más sobre este libro, que seguramente va a ser de
del interés de quienes nos están viendo, porque bueno, la relación de las familias juninenses con el ferrocarril, todos hemos tenido alguien que estuvo relacionado con el ferrocarril. Sí, es en la familia es así. Impresionante. Yo te digo la repercusión que ha tenido este libro, gente que me llama, me dice cómo puedo conseguirlo, porque claro, todas las personas de Junín tienen a alguien, algún ferroviario. Obvio. Y también me asombró la cantidad de gente que fue a la presentación, a la primera presentación. No esperaba tanta gente, fueron familias y ahora, muchos ferroviarios. Me dice Jimmy si podés mostrar un poquito el libro, ahí, porque no teníamos la tapa justo del libro. Ahí está, el libro. ¿Quién lo editó el libro? Lo editó Editorial Teseo. Teseo, ahí lo veo. ¿Es de acá, de La Plata? Es una editorial de Buenos Aires. Sí. Que bueno, suele publicar resultados de tesis de posgrado, así que y que llega a mucha gente que está en las ciencias sociales. Perfecto. En la Feria del Libro van a poder adquirirlo también. Sí, también. ¿En las librerías también? Todavía no está en la librería, bueno. Pero está en El Espacio, que es un centro que está en la calle España y Borges. Si quieren adquirirlo, pueden ir ahí. Perfecto. Bueno, Ana, muchas gracias por esta visita. Ana es la encargada de comunicación también de la UNOVA, hay que decirlo, que está en permanente contacto también con los medios, con nosotros, así que nos interesaba un poquito hablar sobre esto del vapor al diésel, que habla de la historia de nuestra ciudad y la relación también que tiene ahora la UNOVA con el predio del ferrocarril, porque muchas de esas instalaciones ahora son instalaciones precisamente de la universidad, ¿no? Sí, de alguna manera todo eso, esos edificios que alguna vez fueron del ferrocarril y que estaban en desuso, la UNOVA se incorpora a la ciudad, a esa identidad ferroviaria a partir de esos edificios, que los recicla y reformula también propuestas en ellos, ¿no? Y muchos comparan ese hecho de la instalación de los talleres en nuestra ciudad ahora en el siglo XXI con el progreso que tiene la UNOVA, la presencia que tiene la UNOVA en la ciudad. Es como otro impulso y también arquitectónicamente y urbanísticamente en el mismo lugar casi, ¿no? Tal cual, sí. Bueno.